Os voy a dar la bienvenida a todos un año más, otra vez a la sesión de la red de seguimiento de delitos de odio. Como os he ido explicando en las diferentes reuniones que hemos tenido, pues este año tiene algunas modificaciones. Lo que es la esencia de la red es exactamente igual, ¿vale? Va a haber unas sesiones online, lo que pasa que no va a ser mensual, sino serán una al trimestre, en la que pretendemos contar con Charo para alguna, que al final estas sesiones tengan parte de información, sean sesiones informativas, que podamos nutrirnos un poco de lo que Charo nos puede aportar en cuanto a los delitos de odio y que sepamos un poco detectar y combatirlos, bien discursos, delitos y sobre todo específicamente un poco por racismo y xenofobia, aunque nosotros desde Migrantes en Igualdad también tratamos un poco otras formas de intolerancia, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy tenemos la primera sesión de 2024. Todavía son poquitas las entidades que, porque claro, aunque desde el año pasado terminamos con 30 y tantas entidades que se habían adherido, al ser un programa anual hay que ir renovando de nuevo con todas las entidades otra vez los acuerdos de colaboración. Y entonces, bueno, pues ya sabemos que el conectarnos pues depende un poco también de la disponibilidad en ese momento de cada entidad. Yo aún así os doy las gracias por vuestra participación, por haber accedido a entrar, a estar hoy aquí y participar en esta anualidad en la red de seguimiento. Y no me voy a extender más y voy a darle la palabra a Charo. Me silencio yo. Y bienvenida, Charo, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues como ha dicho Tony, vamos a ver un poco las cuestiones básicas de los delitos de odio y luego pues hablamos un poco más concretamente del racismo y la xenofobia. Bueno, no sé, ay, ahora esto no pasa, vaya por Dios, ¿y esto por qué no pasa? No me digas, con lo bien que sabía, no me pasa. Ah, sí, es que estaba un poco perezoso. Bueno. El delito de odio, para quien no lo sepa y para quien lo sepa, repasamos, es toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas o la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados por su conexión, relación, afiliación o apoyo, pertenencia real o supuesta a un grupo basado en la raza, origen nacional o étnico, el idioma, el color, la edad, la discapacidad física o mental, la orientación sexual u otros factores reales o supuestos. Eso dice la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y es importante el tema de los factores que confluyen en la víctima pueden ser reales, pero también pueden ser supuestos. Es decir, puede ser que a una persona le ataquen, yo qué sé, por ejemplo, por pensar que es de Nigeria o bueno, yo qué sé, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Por ejemplo, y resulta que no es alemana esa persona, pero quien le ataca piensa que esa persona es alemana. Pues entonces sería un delito de odio igual porque la motivación ha sido pues, una motivación discriminatoria, independientemente de que la persona que ataca se haya equivocado. No sé por qué tal. Ahora, con esto mejor. Entonces, bueno, pues a lo mejor la gente puede preguntarse, bueno, ¿y el delito de odio en el Código Penal dónde está, no? ¿O dónde viene que es un delito de odio en la ley, ¿no? Pues en la ley no viene en ningún sitio lo que es un delito de odio. ¿Por qué? Porque en el Código Penal, o sea, si cogemos el Código Penal, cualquier delito de los que está en el Código Penal puede ser un delito de odio si está motivado por un prejuicio, ¿vale? O si le pegan a una persona, lo que he comentado antes, por una persona que le peguen o por ser musulmana, o por ser negra, o por ser alemana, o por ser gay. ¿No? Entonces, pues luego ya veremos que lo que se hace es que, por ejemplo, si a una persona, imaginar, a un chico le pegan porque es musulmán y le parten la nariz, bueno, pues sería un delito de lesiones motivado por un prejuicio, con lo cual se consideraría un delito de odio. ¿Qué se hace? Como ya veremos, pues que se agrava la pena y se considera que ese delito es un delito de odio por esa motivación discriminatoria, ¿vale? Como esto es lo que estaba comentando antes, ¿no? Que cualquier delito puede convertirse en un delito de odio si está motivado por un prejuicio, que es causen daño a la propiedad de una persona solamente porque es una persona negra, que agredan a una mujer solo por el hecho de ser lesbiana, y la diferencia entre un delito de odio y un delito común es esa motivación discriminatoria del delito, ¿no? Como
el ejemplo que ponía antes, ¿no? De la agresión, pues un chico va por la calle y le pegan, bueno, pues si le parten la nariz, si le pegan y le parten la nariz, pues sería un delito de lesiones. Pero si a ese chico le pegan y le parten la nariz por ser musulmán, por ejemplo, pues sería un delito de odio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la motivación de ese delito es una motivación discriminatoria. ¿Eh? Por eso lo más importante cuando trabajamos con delitos de odio es demostrar esa motivación discriminatoria, demostrar que lo que ha pasado ha sido por quien es esa persona, ¿no? Que a esa persona le han hecho daño tanto en su físico, en su aspecto físico o psicológico, como en sus propiedades, por ser quien es. ¿Por qué son tan graves los delitos de odio? Porque a diferencia de, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de que a un chico van y le pegan así, bueno, por la calle y le pegan. Bueno, pues ese delito afectará solo a la víctima que le han pegado, ¿no? Bueno, que si le han roto la nariz, pues le dolerá, tendrá que operarse o lo que sea. Pero si a esa víctima, si a esa persona le han pegado por ser gay o por ser negra o por ser musulmana, no solamente le afecta a la víctima, sino que lanza un mensaje a todas las personas que pertenecen al mismo colectivo que la víctima. ¿Por qué? Porque como a esa persona le ha pasado, no por su nombre y apellido, ni porque se haya peleado con quien o tenga, o la persona que le ha hecho daño tenga algo contra la víctima, sino por unas características, en este caso, por ejemplo, por su religión, pues todas las personas que tienen la misma religión pueden asustarse y decir, es que me puede pasar a mí también, ¿eh? Porque yo también soy musulmana, cristiana, judía, y entonces me puede pasar a mí también. Eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo se llega a considerar que una persona o sea, cómo alguien puede pensar que a otra persona le puede pegar, le puede hacer daño simplemente por sus características, ¿no? Por ser quien es, ¿no? Por ser musulmana, cristiana, alemana, nigeriana, por ser negra, amarilla, blanca, o por ser gay o lesbiana. ¿Cómo puede ser eso, ¿no? Pues porque hay una deshumanización de la víctima, ¿no? Porque se considera que esa persona es una persona, o sea, o sea, esa persona y el grupo al que pertenece, pues son gente peligrosa, son gente inferior, ¿no? Que no tienen ningún valor, son gente marginal. Y entonces, bueno, pues se les somete a tortura, humillaciones, y se le deshumaniza, de tal manera que se le puede hacer, o sea, que la gente que le hace daño, pues no siente ningún remordimiento, porque cuando tú pisoteas a un bicho no te da ningún remordimiento, ¿no? Y esa es la mirada que tiene quien le hace daño quien comete un delito de odio sobre su víctima, ¿no? Esa mirada deshumanizadora. Y por supuesto, ya el culmen del delito de odio es el exterminio de poblaciones enteras, ¿no? Por considerar que son gente, pues, o razas inferiores, gente que no vale, o sea, vidas que no valen nada, ¿eh? Bueno, esta etiqueta de Denis, esto es una etiqueta de Daniel Mono, ¿no? Bueno, pues la he puesto para explicar, bueno, la cara, para quien no lo sepa, la cara del mono es la cara de Darwin. ¿Y por qué es la cara de Darwin? Porque ya sabéis que cuando Darwin, eh, bueno, pues empezó a difundir su teoría de la evolución, pues claro, dio al traste con la teoría creacionista de la Biblia, ¿eh? Porque ya no venimos de Adán y Eva ni nada de eso, sino que decía que, bueno, pues que venimos de una clase de primates, ¿no? Entonces, pues toda la oposición a Darwin, toda la gente que se enfadó muchísimo por esta teoría de la evolución, pues lo que quiso es deshumanizar, o sea, o sea, desacreditarlo completamente. ¿Y cómo lo desacreditó? Deshumanizándolo. ¿Y cómo lo deshumanizó? Convirtiéndolo en un mono, que es lo que él decía, ¿no? Y entonces aparecieron caricaturas de Darwin con la cara de un mono, que es que es precisamente, no sé si lo hicieron queriendo o sin querer, pero la etiqueta de anís del mono es una burla a Darwin, ¿no? Luego, bueno, los nazis, había un instituto para la higiene racial en el régimen nazi, le decía, y consideraban que los judíos, las personas judías eran subhumanas. O sea, imagínate, o sea, y ese era, o sea, y eso es lo que le permitió el exterminio, porque si tú consideras que alguien no es humano, pues es que te da igual.
Bueno, aquí he puesto una peli que es La lista de Schindler, no sé si la habéis visto, la recordáis. Bueno, pues bueno, Schindler era un hombre que era un industrial alemán bueno, que se horrorizó de lo que estaba pasando con el exterminio de las personas judías y de otras personas en los campos de concentración y se le ocurrió, para salvarle la vida, inventarse que tenía una fábrica donde iba a fabricar cosas que le venían muy bien al ejército alemán y entonces habló con los mandos de un campo y porque les dijo que necesitaba mano de obra. Y entonces accedieron bueno, a cederle gente que estaba ahí prisionera para que trabajara en la fábrica y así lo sacó del campo y le salvó la vida. Entonces hay un momento de la película en la que Schindler está hablando con el judío que lleva la voz cantante, ¿no? Allí en el grupo que se va a ir a trabajar con Schindler, que es el personaje que interpretaba Ben Kingsley, y en un momento de la conversación, el personaje de Ben Kingsley se quita el gorro ese que llevaban los prisioneros y empieza a rascarse la cabeza sin venir a cuento. Y entonces Schindler le pregunta, ¿pero qué haces, no? ¿Que te rascas tanto la cabeza? Y entonces este hombre le dice que los mandos del campo les obligan a las personas judías a rascarse la cabeza de vez en cuando para que todos los soldados alemanes piensen que todos los judíos tienen piojos, ¿no? Era una manera de deshumanizar a los prisioneros para que luego cuando le mandaran a los soldados a asesinar a los judíos allí en el campo y hacerles cualquier barbaridad, pues ellos no tuvieran ningún remordimiento de conciencia, ¿no? Aquí está otra película, Los gritos del silencio, sobre la dictadura de Camboya, ¿no? Y los Jemeres Rojos, ¿eh? Que asesinaron a tantas personas simplemente porque eran diferentes, ¿no? Bueno, esto es una imagen horrible del genocidio de Ruanda. Y en el genocidio de Ruanda los Tutsis hablaban de cucarachas, los Hutus hablaban de cucarachas Tutsi en una radio que tenían. Cuando, como he dicho antes, cuando tú consideras que alguien no es un ser humano, sino que es una cucaracha, pues no te da ningún remordimiento de conciencia hacerle estas cosas, ¿no? Esta otra peli, pues ya veréis que hay muchas películas, pero otra de mis carreras es la comunicación audiovisual y yo creo que las imágenes y el cine sirven muy bien para transmitir mensajes, ¿no? Por eso pongo estas películas. El Hotel Ruanda es una historia real, además esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera en su edición. Bueno, es la historia real de un hombre que en Ruanda, cuando todo este genocidio, pues tenía un hotel y entonces para salvarle la vida al mayor número de personas que venían huyendo de los machetazos, pues los registró como clientes del hotel y los metió en el hotel, ¿no? Y como él era extranjero y el hotel también, pues nadie podía entrar ahí, ¿no? Luego, bueno, tenemos la masacre de Srebrenica, que no nos pilla muy lejos, ¿no? En tema de la guerra de los Balcanes, ¿no? Cómo asesinaron a tantos hombres, sobre todo, ¿no? Y esta es una película que habla precisamente de eso, de la masacre que hubo, la masacre de Srebrenica, que cogieron a muchísimos hombres y los metieron parece que ser un pabellón deportivo, y los ametrallaron y los mataron, ¿no? Y entonces esta película trata de eso, ¿no? En un primer momento a todos los hombres los meten en un polideportivo, bueno, en otro lado, en una muy grande, custodiados por la ONU, y esta Aida es una traductora que bueno, es croata y hacía de traductora para ONU y ve como a sus hijos y a su marido lo sacan junto a otros hombres, lo sacan de ahí, donde los tenían a todos encerrados, y se los llevan a ese gimnasio, un pabellón deportivo, donde lo asesinan, ¿no? Bueno, esto nos pilla todavía más cerca, ¿eh? En Ucrania, que vete tú a saber las cosas que están pasando y han pasado. Y luego, bueno, pues esto es porque, bueno, pues el odio también está en las paredes, ¿no? Y esta es una imagen real. Todas las imágenes que voy a poner son reales. Esta es una imagen real de la fachada de una entidad que se llama Diversitat amaneció de Alicante, y que amaneció una mañana con esta esvástica y estas palabras puestas aquí. Y esta foto, bueno, esta mujer, esta señora es Lucrecia Pérez, y Lucrecia Pérez era una mujer dominicana que vino a España como otras personas migrantes para, bueno, para buscar un mejor futuro para ella y para sus hijas.
Entonces, bueno, que estaban en Santo Domingo, que se habían quedado con su madre en Santo Domingo, con la madre de Lucrecia. Entonces, Lucrecia no le iba mal porque trabajaba cuidando a un señor, pero el señor fallece y ella se queda sin trabajo. Y como se queda sin trabajo, pues no tiene dinero para pagar la habitación donde vivía. Con lo cual, pues no le queda otra que buscarse un sitio cualquiera para vivir. Y se empieza a vivir en unas ruinas de una discoteca abandonada donde también vivían otras personas migrantes. Y una noche, una panda de criminales nazis o neonazis, como se llamen, aparece por allí, que sabían que allí dormían personas migrantes, aparecen por allí, empiezan a pegar tiros y matan a Lucrecia Pérez. Y a partir del asesinato de Lucrecia Pérez, cuando en España se toma, no es que en España no hubiera habido antes crímenes de odio, sino que es a raíz del asesinato de Lucrecia Pérez, que tuvo una gran repercusión social y una alarma social, pues a partir de ese asesinato y de todo el juicio que posterior, es cuando en España se empieza a hablar de crímenes de odio, de delitos de odio, y cuando se empieza a tomar en serio esto para, bueno, para ponerle freno. Que voy al revés. Bueno, y Rosario Endrinal. Rosario Endrinal era una señora que era secretaria de dirección, pero la mujer se divorció, tuvo un divorcio muy malo y se deprimió muchísimo y en la depresión pues le dio por beber y bebía tanto que se alcoholizó y acabó, bueno, pues abandonando su familia y todo y acabó viviendo en la calle, en un cajero concretamente. Y una noche unos niñatos entraron en el cajero, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego. En ese momento, que ya eso lo veremos más adelante, la aporofobia, el odio a las personas pobres, no estaba contemplado como agravante discriminatoria en el Código Penal, con lo cual ese juicio no se pudo considerar un delito de odio, se consideró un asesinato, pero no se consideró un asesinato por odio, ¿no? Con el agravante de odio. Eso ya se ha arreglado, ya veréis en la ley contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia del año 2021 se modificó el Código Penal y se incluyó la aporofobia, el odio a las personas pobres, como agravante. O sea, ya si se considera delito de odio el hacerle daño a una persona pobre o a una persona que sin hogar o a sus propiedades. Sonia Rescalvo era una mujer trans que, bueno, pues que ejercía la prostitución y en un parque de Barcelona. Y un día, pues otro grupo neonazi le pegó una paliza increíble y la mató. Y también bueno, esto sí se considera un delito de odio y de hecho, pues bueno, pues en conmemoración a ella y a lo que pasó, pues hay un pequeño monumento en el parque donde fue asesinada. Daniel Zamudio también fue un tema muy terrible y muy mediático. Daniel Zamudio era un chico chileno y él era activista LGTBI en Chile, vivía en Chile, y un día pues iba de camino a, no sé si iba a su asociación o dónde iba, y lo interceptaron unos que lo conocían como activista, que sabían que era gay, y le pegaron una paliza que lo dejaron agonizando una semana en el hospital y murió. Esto fue muy sonado, no solamente en Chile, sino aquí, por ejemplo, ¿no? Y entonces a partir de ahí, de la alarma social que creó en Chile el asesinato de este chico, pues se creó una ley que se llama la Ley Zamudio en su honor contra los delitos de odio en Chile. Y bueno, esto también fue un delito de odio porque el chico fue asesinado por ser gay. Aquí tenemos esta que esta película está basada en hechos reales, la historia de Brandon Tena, que Brandon Tena era un chico trans que fue asesinado por una pandilla con la que él estaba, ¿no? Eh, eh, bueno, ya sabéis que un chico trans es una persona que, bueno, que su sexo biológico no coincide con su identidad sexual, es decir, que nació con genitales femeninos, ¿eh? Y, pero su identidad sexual era la de hombre, ¿no? Era masculina. Y este era el caso de Brandon Tena, y cuando fue descubierto como hombre trans, pues fue asesinado. Voy para atrás. Bueno, la comisión de un delito de odio vulnera una serie de derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución española, como la igualdad, la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que impiden la igualdad, el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 y, sobre todo, lo que vulnera o sea, lo que se vulnera cuando se comete un delito de odio es la dignidad de la persona, porque un delito de odio es un delito contra la dignidad de la persona, ¿vale? ¿Cuál es el problema a la hora de investigar y de perseguir y tratar los delitos de odio?
Bueno, pues hay varios, ¿no? Uno de ellos, que es muy grave, es la falta de formación de los operadores jurídicos. Aunque parezca mentira, todavía los juzgados no tienen formación en esto. Y eso es un problema, porque la policía, por ejemplo, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sí se están formando. Pero ¿qué pasa? Que la policía se forma muy bien, hace un atestado muy bueno, donde recoge pues datos que llevan a pensar que ese delito es un delito de odio. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasa al juzgado, si quien lo coge no tiene formación, pues o lo archivan o acaban considerándolo no delito de odio, ni siquiera un delito grave, sino un delito leve, ¿no? También es otro problema el desconocimiento de los miembros de la sociedad civil sobre este asunto, ¿no? Porque si tú no sabes lo que es un delito de odio, raramente puedes denunciarlo, porque no sabes lo que es. Y eso le pasa incluso a las propias víctimas, ¿no? Y luego, otro problema grande que tiene el tema de los delitos de odio, el luchar contra los delitos de odio, es que hay una cifra sumergida muy importante. Dice la FRA, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que solo se denuncian el 10% de los delitos de odio que se cometen. Es decir, hay un 90% de cifra sumergida. Por eso no parece tan grave la cosa. Porque si realmente todo el mundo que sufriera delito de odio lo denunciara, entonces sí crearía mucha alarma social. Pero el problema es que la gente no denuncia. ¿Y por qué no denuncia la gente? Bueno, pues entre otros motivos está la desconfianza en las instituciones. La gente piensa que no le van a creer, que no le van a hacer caso, que no va a servir de nada, con lo cual no van a denunciar. Luego, las personas extranjeras, el problema es que, imaginar una persona extranjera en situación administrativa irregular, pues tiene miedo de que si van a denunciar a la policía le abran un expediente de expulsión. Que eso es un miedo real, porque realmente pasa, aunque no debería pasar, porque el Estatuto de la Víctima dice que protege ese estatuto, los derechos del estatuto contemplado en el Estatuto de la Víctima son tanto para personas españolas como para personas extranjeras, independientemente de su situación administrativa en España. Es decir, aunque estén en situación irregular. Y claro, es una contradicción que una persona extranjera que ha sufrido un delito de odio vaya a denunciar y se supone que le tienen que proteger y lo que hacen es abrir un expediente de expulsión. No tiene sentido. Bueno, pues eso es algo que se insiste mucho cuando se forma la policía, ¿eh? Y en tema de delitos de odio, que no se le puede abrir expediente de expulsión a una persona víctima de delitos de odio, aunque estén en situación administrativa irregular. Miedo a revelar la intimidad. Esto pasa con las personas LGTBI, porque hay personas LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y trans, que no han hecho, o sea, no han manifestado su orientación o su identidad sexual en público, ¿no? O a su familia o a sus amistades. Con lo cual, el hecho de ir, imaginaros que sufre el primer ejemplo que puse, ¿no? Pues un chico que le parte la nariz por ser gay. Imaginaros que ese chico no lo ha dicho a nadie y no lo ha dicho en su casa. Pues claro, denunciar supone hacer pública esa identidad, esa orientación sexual, ¿no? Luego también la gente desconoce sus derechos, ¿eh? Y cuando tú desconoces tus derechos, incluso piensas que no tienes derechos, o piensas que hay que no sabes que tienes tantos derechos, ¿no? Con lo cual no lo ejercitas tampoco. También que no me van a creer, ¿no? Normalización de la violencia por la víctima, porque hay personas que desde pequeñas, por ser quienes son, han sufrido violencia. Entonces ya tiene que ser muy grave la violencia que sufran para que la denuncien, porque el resto de violencias más leves las tienen normalizadas, ¿no? Y luego la falta de apoyo familiar, ¿no? Porque eso, por ejemplo, en el tema LGTBI, pues hay personas LGTBI que su familia no la acepta, no acepta que sean LGTBI, con lo cual, pues, o no lo sabe y la víctima no quiere que lo sepan, con lo cual no cuenta con ese apoyo. Y eso es una cuestión específica, sobre todo de las personas LGTBI, que a lo mejor no tienen otro grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo mejor si le pegan a una persona migrante, en su familia le van a ayudar, ¿no? Porque o son todos migrantes o alguien es migrante, ¿no? O a una persona que sea negra, ¿no? Y le peguen o le hagan algo por ser negra, pues en su familia o habrá alguna persona negra o evidentemente es negra y ya está, no tiene que manifestar nada. Sobre lo de la policía en los extranjeros, perdón, cuando decía que una de las causas de la influencia es temor a ser expulsado, otra de las causas que se me había olvidado comentarla antes es el temor a la policía, porque tener en cuenta que hay personas, y supongo que vosotras trabajaréis con esas personas que vienen de países donde la policía no es quien te ayuda, la policía es la primera fuerza represora en el sentido de que coge a la gente y arbitrariamente le pega o la mete en la cárcel o la tortura, etcétera. Con lo cual, si hay personas que vienen de esos países donde pasa eso, pues no quieren ir a la policía ni en pintura, ¿eh? Esta película está muy bien y habla de, bueno, es la historia de una mujer alemana que vive en Alemania
Frankfurt, creo, algo así, o en Hamburgo, y entonces, bueno, está casada con un chico turco y tienen un niño. Y su marido tiene una agencia de viajes. Es muy conocido que él tiene esa agencia, tal, como persona. Y entonces, como es conocido que hay un señor turco que tiene una agencia de viajes, pues un día, bueno, esta mujer, el niño se le pone malo y entonces tiene que dejarlo con el padre y ella irse a trabajar porque ella trabaja en una oficina y no se puede llevar al niño. Y justamente ese día ponen una bomba, un grupo neonazi pone una bomba en el local de este hombre y mata al hijo y al padre. Entonces esta mujer, pues claro, hay un juicio y tal, pero no se puede determinar exactamente quién ha sido, en fin, que toda la película es ella que averigua quién ha sido, pues intentando pues tomarse la justicia por su mano, ¿no? Y es un poco una lección de cómo si la justicia no funciona, no le da respuesta a la víctima, pues la gente se puede tomar la justicia por su mano, ¿no? Que voy al revés. O es que voy al revés. A ver, ya está. Esto. Bueno, esta mujer, Violeta Friedman, la pongo porque es muy importante en tema de delitos de odio. Ya falleció. Violeta Friedman era una mujer húngara que, bueno, que vivía en Hungría con su familia, y entonces le habían avisado a su familia de que tuvieran cuidado, que se fueran de Hungría porque estaba empezando el régimen nazi a radicalizarse todavía más y que estaba persiguiendo personas judías y qué tal, pero ellos no hicieron caso y cuando hicieron caso ya era tarde y fueron detenidos e internados en un campo de concentración. Los padres y la hermana de Violeta Friedman fueron asesinados allí y ella se salvó. Y luego, después de salir del campo, o sea, después de que pasara todo esto, terminara la guerra, se pasó toda su vida luchando contra los delitos de odio. Y un día, pues lee en la revista Tiempo que no habían tenido otra cosa que hacerle una entrevista a León de Grel. León de Grel era un criminal nazi que vivía tranquilamente en Barcelona, perdón, en Fuengirola, bajo los auspicios de Franco. Entonces ella, claro, se enfadó un montón porque en la entrevista este hombre no tenía otra cosa que negar todo lo que pasó, que decir que no pasó nada, que él veía a muchos judíos vivitos y coleando y todo eso. Entonces, claro, ella se sintió humillada y se sintió muy mal. Y entonces demandó a la revista Tiempo por vulneración del derecho a su honor como persona judía y como persona superviviente al campo de concentración. No le dieron la razón en vía civil. En la primera instancia, ella recurrió en apelación a la audiencia provincial, tampoco le dio la razón. Luego recurrió al Tribunal Supremo, que no le dio tampoco la razón. Y al final el Tribunal Constitucional sí le dio la razón, porque una de las cosas que había dicho la defensa de León de Grelle es, esta señora, ¿quién es? Para poner una demanda por vulneración del derecho a su honor, si nadie, o sea, si en la entrevista no se menciona su nombre, entonces lo que dice el Tribunal Constitucional, primero habla del honor colectivo, del derecho al honor colectivo, y dice que por ese principio de derecho al honor colectivo, aquí se había vulnerado el principio, o sea, el derecho al honor de las personas judías. Y como esta señora es una persona judía y además era superviviente de un campo de concentración, pues su honor había sido vulnerado, con lo cual ella tenía legitimidad para poner esa denuncia, ¿no? Y eso es muy importante que lo sepan los colectivos que pueden ser susceptibles de sufrir delitos de odio. ¿Por qué? Porque si una sola persona, o sea, si hay, por ejemplo, un comentario, y ya lo veremos cuando llegamos a los discursos de odio, si hay un discurso de odio contra un colectivo en general o contra un grupo humano en general, cualquier persona perteneciente a ese grupo humano está legitimada para poner una demanda por o para denunciar, bueno, para denunciar por supuesto, pero por vía civil para poner una demanda por vulneración del derecho a su honor, aunque no se le mencione en la noticia. Imaginaros que dicen, pues eso, que todos los moros son unos ladrones, y unos asesinos, imaginaros, ¿no? Que eso sería un discurso de odio con la copa de un pino. Pues cualquier persona musulmana, cualquier hombre, en este caso un hombre musulmán, podría poner una demanda por vulneración del derecho a su honor, cualquiera. Bueno, y entonces, como yo decía al principio, cualquier delito de odio de los que está contemplado en el Código Penal puede ser considerado un delito de odio si está motivado por un prejuicio. Entonces, ¿qué se hace, no? Bueno, pues que lo que se hace es que cuando un delito se considera se ha cometido por un prejuicio, es decir, se considera que es un delito de odio, al delito común lo que se hace es que se le aplica un agravante, que como su propio nombre indica, lo que hace es agravar la pena. ¿eh? Si una pena, imaginar una pena
tiene la pena de lesiones, ¿no? Tiene una pena de 3 meses de 6 meses a 3 años. Nunca, pues, si se aplica el agravante, nunca se le podría aplicar una pena de la mitad para abajo. La pena que se le tiene que poner siempre como un agravante es de la mitad para arriba. Eso significa poner un agravante, ¿vale? Pues eso es lo que pasa cuando un delito se considera un delito común, se le considera delito de odio, y es que a la pena establecida por ese delito, pues se le aplica en su mitad superior. ¿Y cuáles son esas circunstancias agravantes que recoge nuestro Código Penal? Pues dice, cuando se comete el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, la religión, las creencias de la víctima, etnia, raza, nación al que pertenezca, sexo, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que esas condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona afectada, en la víctima, ¿no? Eso es lo que decía la OCE al principio, ¿no? Lo que yo decía, independientemente de que la persona, la víctima sea o no sea lo que ha pensado, quien le ha hecho daño, ¿eh? Y estas circunstancias son números clausus, es decir, solo es delito de odio el que se comete por una de estas circunstancias. Si se Perdona, comete por... Charo, te quiero hacer una pregunta. Eso lo he hablado yo contigo fuera de esta sesión, que tú me comentaste que la gordofobia no estaba delimitado, digamos, como un delito de odio, pero sería una persona que tenga obesidad, estaría dentro de una enfermedad. Claro, si es una obesidad, claro, se podría meter por ahí, claro. Entonces, aunque no esté, la gordofobia no esté un poco delimitado ya como un delito o tipificado como un delito de odio, pero realmente Ujú. si pertenece a un colectivo de personas que está luchando contra una enfermedad como es la obesidad, podría generarse por ahí. Sí, se podría meter por ahí, se podría encauzar por ahí, se podría encauzar por ahí, ¿eh? Con De todas respecto, maneras, de todas maneras, hay una reivindicación de decir que la corporalidad también puede ser un motivo de odio, ¿no? O sea, de ataque, pero no solamente estar demasiado gordo o gorda, sino estar demasiado flaco, o ser demasiado alto, o ser demasiado bajo, o tener una nariz muy grande o una oreja muy grande, o yo qué sé, cualquier característica corporal de la persona, ¿no? Hay países donde vale cualquier tipo de discriminación para considerar delito de odio, no, no hay números clausus. Pero en España sí que se ha delimitado. Y eso también se hace por un poco de seguridad jurídica que se llama, ¿no? Porque si al final todo es delito de odio, nada es delito de odio, ¿eh? Por ejemplo, hubo una circular de la Fiscalía hace ya tiempo que para delimitar exactamente lo que era delito de odio y lo que no, dijo que eran colectivos, o sea, por estos motivos, ¿no? Por una enfermedad, por un tal, y también cuando se iba contra colectivos históricamente vulnerables o históricamente machacados, ¿no? Por ejemplo, el colectivo LGTBI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero dejaba claro que no se consideraba delito de odio los cometidos ni contra la policía, ni contra los futbolistas, ni contra los toreros, por ejemplo. Eso sería un delito común, el que sea, pero no se le podía aplicar la agravante, ¿ah? Porque decía la Fiscalía, interpretando ese 22.4, que no eran personas que estuvieran en una situación de vulnerabilidad, ¿no? y por ejemplo, cuando se ataca en colectivos feministas y tal, la misoginia entraría Y en como... cuestiones de sexo, claro, sí, sí, y de hecho, yo no sé si os acordáis, porque es que eso salió en todos lados, perdón con la palabra, pero unos gilipollas, porque es que no tienen otro nombre, que en un coche, y además se grabaron, empezaron a decir unas barbaridades de las mujeres impresionantes, y como los tíos muy imbéciles no tuvieron otra cosa que grabarlo y subirlo a la red, eso se denunció a la fiscalía y los condenaron por un delito de odio contra la dignidad de las mujeres, por razón de sexo, ¿ah? Y luego también hubo otro caso que fue en Barcelona y eran dos chicas y que también eso fue un poco sonado, que eran dos chicas que iban a cruzar un semáforo, estaban esperando un semáforo y dos imbéciles se tiraron en plancha hacia sus piernas y las tiraron al suelo. Y afortunadamente no les pasó nada, pero eso se considera un delito de odio porque esos dos habían elegido a sus víctimas porque eran mujeres, ¿no? Bueno, aquí hay unas Por sentencias que son... ejemplo, Sí, perdona, ya no te entretengo más. Por no, no, no. ejemplo, ha salido una noticia de hace muy, muy poquito de una persona en el metro, creo que no sé si era Madrid o Barcelona,
que agredía a personas y las víctimas que iba eligiendo solo eran mujeres. Además, a una de ellas, bueno, la agresión la tira, le causa un daño, la tienen que hospitalizar. Que además, eso es de hace muy poco. Eso sería, por ejemplo, a él se le podría Sí, denunciar por sí. un delito de odio, porque Porque si todos se demuestra que eligió solo a mujeres para pegarle, ven los pues lo hizo vídeos. porque eran mujeres. Se ven los vídeos que de todas las personas que estaban esperando el metro, él iba agrediendo solo a las mujeres. Pues sí, claro, se puede encauzar por ahí, por un delito de odio por razón de sexo, ¿no? Bueno, perdón, por razón de género. Es que es diferente por razón de género que por razón de sexo. Y a mí eso lo puedo distinguir, porque por razón de género sería, o sea, sería el caso de que te elijan por tu género. Por razón de sexo, no. Por razón de sexo, ahí iría, por ejemplo, pues eso, pues imagínate que yo qué sé, que a un hombre no le dejan o se ríen de él o se burlan porque hace vale. Y eso es una cuestión de mujeres, ¿vale? Pues sería, o se burlan o le pegan porque hace vale, ¿no? Por ejemplo, pues porque consideran que eso no es de mujeres y tal. Bueno, pues sería una discriminación por razón de sexo. ¿Ah? La razón de género es diferente, porque cuando hablan de género se refieren a mujer, o sea, porque es el género históricamente vulnerado, ¿eh? O sea, que bueno, sigo. Estas sentencias son un ejemplo, ¿no? de la aplicación del agravante de discriminación. Dice, para la aplicación de estas circunstancias será necesario probar no solamente que ha ocurrido un delito, sino que además, o sea, sino de que además ha habido una intencionalidad de hacerle daño a esa persona por ser quien es, ¿eh? Por sus características propias. ¿Eh? Hay que demostrar que ha ocurrido un delito que ha ocurrido por quién es esa persona y luego que esa persona tiene esas características que le han hecho víctima de ese delito, ¿vale? Dice, lo que caracteriza a esas circunstancias, eso dice el Tribunal Supremo, es que el racismo, el antisemitismo o cualquier otro sentimiento discriminatorio es el motivo para cometer el delito. Ese motivo, no otro. O sea, te han pegado o le han hecho daño a tus propiedades o te han amenazado simplemente por una característica tuya propia, no por otra cosa, no porque te hayas peleado, porque tengas algún problema con esa persona o lo que sea, no, o por casualidad, no. La intención ha sido pegarte o hacerte daño a ti o a tus propiedades por ser quien eres tú, por tus características, ¿no? Y aquí vemos cómo se aplica, ¿no? Dice, es un caso, ¿no? Dice, se ve que es un tema de agresión. Dice, atiende y se aplica el agravante. ¿Y por qué lo aplica? La audiencia provincial dice que atiende a las expresiones formuladas por los acusados, que lo matarían a pedradas como se hace en su país con los maricones. Luego a ese chico lo han atacado por ser gay, porque es que se lo han dicho. ¿Eh? Pues, por eso se consideró un delito de odio y a la pena de lesiones pues se le aplicó el agravante, con lo cual pues se aplicó de la mitad para arriba, ¿vale? Luego también hay otros delitos en el Código Penal que hacen referencia a colectivos o a circunstancias propias de las personas, como son, por ejemplo, la amenaza a colectivos, ¿no? Cuando se amenaza a colectivos de personas porque esos colectivos pertenecen a un grupo determinado, o sea, pues yo qué sé, pues son un colectivo LGTB, o son un colectivo de personas musulmanas, o son un colectivo de personas argentinas o de personas nigerianas, etcétera, ¿no? Pues eso sería el 173.1. Luego tenemos el 173, que es el delito contra la integridad moral, es decir, contra la dignidad de la persona. El delito de tortura, que en su apartado 4 dice que cuando el delito de tortura se comete por un funcionario público, un funcionario o sea, cuando ataca la integridad física y moral de una persona para obtener algo de esa persona, ¿no? Por una confesión o lo que sea, ¿no? Bueno, pues cuando esa tortura, dice el 174, en apartado 4 creo que es, se hace para motivar, o sea, cuando torturan a alguien por los motivos que hemos dicho antes, por su color de piel, por su nacionalidad, su religión, su orientación e identidad sexual, por su sexo, género, por su discapacidad, cuando eso pasa, la pena del delito de tortura se aplica en su mitad superior.
También pasa con la revelación de secretos. La revelación de secretos es un delito que se comete cuando alguien se apodera sin permiso de los papeles de otra o de la documentación de otra persona y los hace públicos, sin el permiso de esa persona, de la persona dueña de esa información. Entonces, este artículo también dice en uno de sus apartados que la pena que corresponde al delito de revelación de secretos se aplicará en su mitad superior cuando esos secretos que se desvelan tienen que ver con la orientación o la identidad sexual de la víctima, con su religión, con su ideología, con su discapacidad, con la nacionalidad a la que pertenece, ¿eh? Luego tenemos el delito de asociación ilícita, que, bueno, que como su propio nombre indica, castiga a aquella asociación ilícita que tiene como fin pues, atacar a personas pues, por su orientación, su identidad sexual, por su religión, por su color de piel, por su nacionalidad, ¿eh? Luego tenemos los artículos del 522 al 525, que son los delitos contra los sentimientos religiosos. Aquí hay un gran debate y, de hecho, la Unión Europea ya ha percibido a España para que elimine ese delito del Código Penal. ¿Por qué? Porque es una especie de delito de blasfemia. Es como hablar de blasfemia, ¿no? Que se produce una blasfemia. Entonces, el delito este lo que dice es que castiga a quien obligue a una persona a profesar una religión, a quien impida a una persona profesar una religión, o a quien haga escarnio público de una religión, ¿eh? Bueno, esta es otra película que habla sobre el racismo y es una historia real de Steven Boko, que fue un activista negro por los derechos de las personas negras durante el apartheid, y habla de eso, ¿no? Del apartheid, del racismo, etcétera. Y también es una historia real. Bueno, aquí también vemos más odio en la pared, ¿no? Bolleras, no sé qué, aquí otra, os vamos a matar sodomitas, degenerados a la hoguera en un banco con arcoíris. Qué divertido sería hacer una caza del trabajo mañana. Esto también es un tuit verdadero, ¿no? Eh, Luego tenemos, dice, cuando los hechos sean idóneos, cuando ese delito de odio sea idóneo para alterar la paz pública o crear graves, o ese mensaje de odio sea lo suficientemente grave para crear un sentimiento de inseguridad o alterar la paz pública, se agrava la pena, se pone en su mitad superior. Y además, en todos los delitos, estos delitos se impone la pena de em, inhabilitación para ejercer cargo docente, porque una persona que tenga esta mentalidad y haga estas cosas, pues no puede ser un buen docente, ¿no? Y luego hay un artículo importante que es el 510 bis, que habla de la responsabilidad de las personas jurídicas, es decir, las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal en caso de delito de odio. El discurso de odio, pues según la ECRI, el Consejo Europeo contra el Racismo y la Intolerancia, dice que el discurso de odio comprende todas las formas de expresión que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, entre otras la intolerancia expresada por el nacionalismo, el etnocentrismo y la discriminación y la hostilidad contra minorías, inmigrantes y personas de origen inmigrante, ¿no? Ese es el discurso de odio. Y el discurso de odio es la antesala del delito de odio, porque primero tú expandes un discurso de odio y después viene pues gente que comete delitos motivados por el odio a las que le han alentado, ¿eh? Por eso son tan peligrosos los delitos, los discursos de odio, porque después de eso viene, y por eso son un delito en sí mismo, ¿no? Los discursos de odio, porque después de eso viene la materialización del delito de odio. ¿Y dónde está eso en el Código Penal? Pues eso sí que está, ¿eh? El discurso de odio sí está en un lugar, en el Código Penal, y está en el artículo 510 del Código Penal, que es un artículo larguísimo, yo lo voy a resumir aquí, ¿vale? Pues que habla, primero, o sea, comete este delito quien fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo o una parte del mismo o contra una persona determinada, porque esa persona pertenece a, bueno, pues tiene un color de piel determinado por motivos antisemitas o por su ideología, religión, creencia, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, nación, sexo, orientación, identidad sexual, razones de género, enfermedad o discapacidad. ¿Eh? Cuando alguien públicamente fomente, promueva o incite directa o indirectamente al odio. Luego, ¿por qué? ¿Por qué esto es un delito? Pues porque estos discursos tienen mucho peligro de incitar, de que luego se cometan actos de odio, o sea, crímenes de odio, como los que hemos puesto, ¿no?
antes de la reforma del Código Penal de 2015, simplemente con incitar al odio, con lanzar mensajes de odio ya se cometía el delito. Pero a partir, no, perdón, antes de la reforma del Código Penal, para que se cometiera un delito de estos, ¿no? Para que el discurso de odio se pudiera penar, hacía falta que luego se cometiera un delito, o sea, una acción de odio, ¿no? Un delito de odio. Pero a partir del Código Penal 2015 ya no hace falta, ya. Simplemente con incitar al odio se comete el delito. ¿Por qué? Pues precisamente por el peligro que tiene ese discurso de odio de que luego se vaya a materializar actos violentos, actos de odio contra las personas a las que va dirigida el discurso, ¿no? Contra las que va dirigida el discurso. Vale. Pues la provocación, esa de provocación al odio, tiene, bueno, tiene que ser directa, pública y tanto en espacio público como en espacio privado. A esta película también está muy bien porque, bueno, es la historia de dos personas que pertenecen a países diferentes, que históricamente están enfrentados gravemente, y uno de ellos insulta al otro, ¿no? Y entonces muy gravemente. Y el que es insultado, le pone una denuncia y al otro, bueno, le montan un juicio y tal, y en el juicio la persona que ha insultado cuenta su experiencia de por qué le tiene tanta manía o tanto odio, ¿no? Al receptor de su insulto, ¿no? Bueno, luego tenemos otro. Ya hemos visto que es delito de discurso de odio, incitar el odio, la violencia, directa o indirectamente al odio, la violencia, la discriminación y tal. También es delito quienes producir, elaborar o poseer con finalidad de distribuir o facilitar a terceras personas el acceso a material que pueda promover o incitar directa o indirectamente al odio, la hostilidad o la discriminación o la violencia contra los grupos que hemos dicho antes. O sea, incitar al odio, producir, distribuir o elaborar material que incite al odio, ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo de este parte del delito, ¿no? De distribuir cosas que inciten al odio, ¿no? O material que incite al odio, es esta sentencia. Bueno, pues Bikland y otra gente, ¿no? Que fueron, pues no tuvieron otra cosa que difundir irse a los institutos de suecos y meter en las taquillas de los chiquillos y las chiquillas unos panfletos en los que decía más o menos vuestros profesores os están engañando, porque la homosexualidad es una aberración y una enfermedad. Y los homosexuales, bueno, una cosa terrible. Y entonces, claro, los denunciaron, porque es que además nada más y nada menos lo hicieron ante menores, o sea, para menores de edad. Bueno, pues lo denunciaron, los condenaron y estos recurrieron todo lo que pudieron en Suecia y cuando ya no les quedó más sitios para recurrir, se fueron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le dio la razón, porque dijo que tenía razón la justicia sueca, porque dijo, la incitación al odio no implica necesariamente la llamada a un acto de violencia u otros actos criminales. Insultar, ridiculizar o calumniar a grupos específicos de la población puede ser suficiente para que las autoridades combatan la libertad de expresión ejercida de modo irresponsable. Y añade que los discursos políticos que incitan al odio basado en prejuicios religiosos, étnicos o culturales son un peligro para la paz social y la estabilidad política de los estados democráticos. Eso dijo em, el Comité la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdón. Luego tenemos el 510C, que habla de negar el genocidio. A partir antes, simplemente con negar el genocidio ya se cometía el delito, pero a partir del 2015, para que sea delito negar el genocidio, además de negarlo, o sea, esa negación tiene que suponer una humillación para la víctima, ¿no? Es un descrédito, tiene que ir acompañado de una humillación para la víctima. Bueno, y luego tenemos otro delito importante que es el 510A, que habla de la lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. Antes se hablaba, cuando no existía este delito, pues siempre se aplicaba el delito contra la integridad moral, que ya he dicho que el delito contra la dignidad. Pero a partir de la reforma del 2015 aparece en el Código Penal este delito que es mucho mejor que el otro y es el que se aplica ahora, porque viene a decir específicamente, ¿no? Habla específicamente de la dignidad. Esta foto que veis aquí, no sé si os acordáis de esto, no sé si os acordáis de esto, pero la foto que viene aquí es la foto de
un episodio que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid y eran unas señoras que estaban pidiendo en la calle y llegaron unos aficionados del PSV, creo que eran, me parece, y empezaron a tirarle monedas al suelo para que ellas se agacharan, ¿no? Para humillarlas y riéndose de ellas. Entonces, una fundación, una federación de mujeres gitanas les puso una denuncia a estos y al final los condenaron por un delito por una lesión de la dignidad por motivos discriminatorios. ¿Eh? Esto es, ¿no? Luego tenemos el enaltecimiento de los delitos de odio, ¿no? Que también se castiga. ¿Qué es enaltecer? Según el Tribunal Supremo, enaltecer es ensalzar, hacer elogio o alabar las cualidades o méritos de alguien o algo. Justificar quiere decir que se hace aparecer como acciones legítimas aquellos que es un comportamiento criminal. Aquí vemos, pues, uno que la ola, ¿no? Bueno, que os cuento. La Ola es una película basada en hechos reales, y era, bueno, pues, igual que en Andalucía tenemos la Semana Blanca, ¿no? Que dicen la Semana en Blanco. Pues en Alemania, bueno, allí en la película habla de una semana que tienen de actividades culturales. Y entonces en un instituto les da por decir, bueno, pues esta semana la actividad cultural que vamos a hacer es que cada clase cree un sistema político. Y entonces a un profesor le toca crear una dictadura. Y entonces el hombre está muy afectado porque él es una persona muy progresista y dice que por qué no le dan una democracia, que él por qué tiene que crear una dictadura. Bueno, pues total, que el hombre lo hace tan bien, que eso cala, primero lo que hace, como veis, todo el mundo está igual vestido, pone un uniforme. Primero crea un líder, que es él, luego un uniforme, crea un himno, crea una bandera, ¿eh? Unas normas, y entonces crea una ideología en la cual pues, hay determinadas personas que no son aceptadas, en fin, lo que es crear una dictadura de estas, ¿no? Y entonces lo hace también que es el mensaje clara entre las personas más débiles de la clase, entre las personas más marginadas que se ven empoderadas por el mensaje de este hombre y al final, bueno, pues hacen una barbaridad y el hombre acaba en la cárcel. El profesor por haber hecho esto, ¿no? Y no haber tenido cuidado. Pero es que es una forma de ver cómo se manipula a la gente, ¿no? Para al final acabar creando esto, ¿no? Y acabar creando seguidores del odio. Luego dice, bueno, el ciberodio, que en el Código Penal está recogido en el 503, que dice que la pena se aplicará en su mitad superior cuando este odio, este discurso de odio se haga a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Pues porque tienen una mayor difusión todos los mensajes que se distribuyen a través de los medios de comunicación, tienen una potencialidad de millones de personas. Yo ahora digo aquí una barbaridad y bueno, la verdad es que yo también lo estoy diciendo, pero bueno, se supone que estamos los que estamos y a no ser que esto se difunda lo que se está grabando, pues queda el mensaje aquí. Pero si, por ejemplo, efectivamente esto se estuviera grabando, estuviera en directo, no sé qué, y yo diciendo barbaridades, pues eso tendría un efecto impresionante, ¿no? Por eso, ¿no? Y entonces el Tribunal Supremo dice que tiene más, o sea, que se castiga más. ¿Por qué? Porque la persona que emite ese discurso de odio lo hace para que se quede ahí el discurso de odio todo el tiempo posible o para siempre, ¿no? Y luego también porque la persona que lo hace quiere que eso se difunda al mayor número de personas posible, ¿eh? Que se quede para siempre y que se difunda al mayor número de personas posible. ¿Eh? Que voy otra vez, que voy al revés. A ver, ay, por Dios. Esto ya lo he contado. Aquí estamos. Vale. Pues sí que me he ido para atrás. Y es que está raro esto. Ah, que le estoy dando mal. Perdonar que. A ver, vale. Y vamos por el ciberodio. ¿Vale? Esto, ¿no? Qué divertido sería hacer una caza del Travelo mañana. Esto es un tuit real que denunció una asociación LGTBI de Madrid ante la Fiscalía. Y la Fiscalía le dijo bueno, que, que, que eso estaba muy mal, pero que por un solo tuit la Fiscalía no habría diligencia. O sea, lo que hacía era o sea, empezar a vigilar esa cuenta para ver si
esa persona de esa cuenta seguía emitiendo mensajes de odio a través de la red y entonces sí actuaba, pero por un solo tuit no. Luego, o sea, hay una sentencia aquí del Tribunal Constitucional del 95 que fue la primera resolución en que utilizó el término lenguaje de odio. Dice, esta resolución le daba la razón a una sentencia que prohibía la publicación de un cómic que versaba sobre un campo de exterminio nazi y que ponía en ridículo el sufrimiento de las víctimas. Esta era la viñeta y como veis aquí, o sea, esto es la puerta lo que llamaban duchas, que en realidad eran cámaras de gas, y hay un individuo que parece un jefe nazi o un policía nazi, o sea, un soldado nazi, vendiéndole, o sea, o dándole jabón a una persona que va a ser asesinada en la cámara de gas. Ya sabemos que el jabón, decían que con la grasa de las personas asesinadas en las cámaras de gas hacían el jabón, ¿no? O sea, fijaros todos los mensajes que da esta portada y entonces, bueno, pues se consideró que eso era una humillación a las víctimas del Holocausto y se dijo que no, eso no era libertad de expresión, ¿no? Es verdad que uno de los grandes problemas del discurso de odio es delimitar cuándo estamos ante la libertad de expresión y cuándo estamos ante un discurso de odio. Entonces, el Tribunal Supremo viene a decir que siempre, en caso de duda, siempre prevalece la libertad de expresión, el favor libertatis. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es un derecho fundamental en nuestra Constitución, está en el artículo 20. Y además es la diferencia, marca la diferencia, la libertad, un país que tiene libertad de expresión eh, es la diferencia entre un país democrático y otro que no lo es, porque en un país dictatorial, digamos, no existe libertad de expresión. Por eso se cuida tanto la libertad de expresión y se protege tanto, ¿no? Y a veces cosas que nos parecen barbaridades te dicen, bueno, está muy feo, pero no es delito, ¿no? O no es, o tampoco es para ir por la vía penal, porque tampoco, pero civil, perdón, porque no vulnera el derecho al honor, porque antes está la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Por eso. Dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dice, que no es posible restringir la libertad de expresión en el ámbito de discurso político. Sin embargo, la libertad de discusión política no es absoluta, tiene unos límites, son unos límites muy delimitados, valga la redundancia, pero tiene límites, ¿no? Hay otra sentencia, dice, la jurisprudencia constitucional ha destacado el carácter preeminente que tiene el derecho a la libertad de expresión en los sistemas democráticos, lo que estaba yo diciendo antes. Negación, esta película está muy, bueno, todas las películas que he dicho están muy bien, pero esta también. Esta es una historia también real de una profesora de historia que se llama judía, que se llamaba Deborah Lipstick, o se llama, y entonces esta mujer, bueno, había un individuo que también era profesor universitario que se iba redactando, iba publicando libros como churros en los que negaba el genocidio en todos los libros. Y entonces esta mujer, que era judía además, pues eso le molestaba un montón y bueno, pues empezó a criticarlo muy fuerte, hasta el punto de que el otro se molestó y le puso una demanda a ella por vulneración de derechos a su honor. Y toda la película es ella en el juicio intentando demostrar que este hombre está mintiendo deliberadamente y que efectivamente los campos de concentración existieron y las cámaras de gas existieron. Vale. Según dice el Tribunal Constitucional, para ver si estamos en un discurso de odio o no, dice, el autor debe seleccionar a las víctimas por motivos de intolerancia. ¿eh? La conducta no solamente atemoriza a la víctima, sino a todo el colectivo al que pertenece la víctima. Las expresiones realizadas deben agredir las normas básicas de la convivencia. Tratarse de mensajes graves para incitar al odio. Y el ánimo que se persigue, el ánimo que persigue la persona que lo hace, es el de incitar al odio. Por eso, dice el Tribunal Supremo que, por ejemplo, los chistes de los humoristas pues no entrarían dentro de la categoría de delitos de odio, porque aunque no tenga ninguna gracia, un humorista no quiere incitar al odio, quiere hacer humor, aunque sea humor del malo, ¿no? También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido unas pautas, ¿no? Unos ítems para poder examinar en cada caso si nos encontramos entre el discurso de odio o entre la libertad de expresión. ¿No? Lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la recomendación 15 de la ECRI, el plan de Rabat de Naciones Unidas y la sentencia Marilla y Aquina y otras contra Rusia, que es el caso de las Pussy Riot, que no sé si os acordáis, que eran dos chicas que eran un grupo de rock punky que ellas iban con unas posamontañas de colores muy chillones y entonces no tuvieron otra cosa que para protestar por la política de Putin entrar en una iglesia ortodoxa mientras que estaban celebrando misa y ponerse en el altar a tocar una canción contra Putin. Entonces las detuvieron, las encarcelaron y
y la juzgaron por un delito contra los sentimientos religiosos. Al final las condenaron a 5 años de prisión, pero las dejaron en libertad a los 2 años por una amnistía que dio Putin. Y ellas denunciaron todo esto pues, a la autoridad, o sea, a los tribunales, y llegaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces dijo que el Tribunal de Derechos Humanos, para ver si estamos ante un discurso de odio o libertad de expresión, hay que examinar el contenido, qué se dice, la forma, cómo se dice, ¿no? Porque como digo, no es lo mismo que alguien diga algo en la barra de un bar como que lo diga por la tele o que lo diga en las redes sociales, que se expande mucho más. El tipo de autor, porque no es lo mismo que lo diga una persona anónima que lo diga un representante político o religioso, ¿no? La intención, ya lo hemos dicho, ¿no? La intencionalidad y el impacto que ha tenido ese mensaje sobre el contexto, ¿no? Y ese impacto puede venir derivado de la gravedad de lo que se dice o de que, bueno, que se ha difundido tanto que ha tenido más impacto, ¿no? Bueno, esta es una foto de las Pussy Riot cantando en ese momento que antes de detenerla, y aquí vemos como en el juicio, porque una de las cosas que ellas denunciaron, aparte de que bueno, que ella, o sea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es que ellas habían ejercido su libertad de expresión, pero es que además denunciaron a Rusia porque dijeron que durante todo el procedimiento las trataron muy mal. O sea, que las condujeron desde las sesiones de juicio a las sesiones de juicio desde la cárcel en vagones que no tenían ventilación, la encerraron en esa urna de cristal que viste ahí, que veis ahí, sin poder hablar con nadie, con sus abogados como hacían otras personas juzgadas, etcétera, ¿no? Y por eso también condenaron a Rusia. Ah, bueno, la música, a través de la letra de las canciones, también se puede difundir odio, por ejemplo, con esta canción. Temblad, hijos de puta, apalearemos a todo el que se mueva, marica, inmigrante, a su puta abuela, maricones, los cojones, no sé qué. ¿Eh? O sea, esto también es incitar al odio, ¿no? Bueno, ya está, bueno, la justificación del genocidio, ¿no? Difusión por cualquier medio de idea o doctrina. Ya he dicho que esto se modificó en el 2015 y ya solo es delito negar el genocidio cuando se hace de manera que se humilla a las víctimas. Llegamos a la discriminación, que es el trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona por su conexión, relación, afiliación o apoyo, pertenencia real o supuesta a los grupos que estamos diciendo, ¿no? Por el color de la piel, nacionalidad, ideología, orientación, identidad, discapacidad, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las clases de discriminación? Directa, que te discriminan directamente, y directa, cuando la norma no parece discriminatoria, pero hay algo en esa norma que es lo que produce la discriminación. Por ejemplo, bueno, el ejemplo lo voy a poner con lo siguiente para que lo veáis más claro. Discriminación múltiple. La discriminación múltiple se produce porque las personas no somos planas, tenemos muchas circunstancias en nuestra vida. Tú puedes ser, yo qué sé, una persona puede ser mujer, puede ser gitana y puede tener una discapacidad. Pues ya tiene 3 factores por los que puede sufrir discriminación, con lo cual sería una discriminación múltiple. Discriminación por error, que a ti te discriminen por algo que realmente no eres. Acoso discriminatorio, bueno, pues como su propio nombre indica, que te acosen por un motivo discriminatorio. Green Book, bueno, esto es un ejemplo, esta película es un ejemplo de discriminación directa. ¿Por qué? Green Book, no sé si la habéis visto, pero es una película que es la historia real de un músico muy famoso de Estados Unidos, un músico negro, que un día se dice, bueno, pues yo voy a hacer activismo, digamos, ¿no? Y voy a pasearme por todo el sur de Estados Unidos para demostrar que un hombre negro ha llegado a la cima, ¿no? Del mundo de la canción, y contrata pues a un chofer blanco. Y resulta que hay sitios del sur de Estados Unidos donde este hombre, por ser negro, no puede entrar, ni a comer, ni a quedarse a dormir. Y entonces había en el sur un libro que le llamaban el libro verde, donde ponía qué sitios podían frecuentar las personas negras en esa época, ¿no? Luego, hablando de discriminación indirecta, por eso no quería hasta llegar aquí, porque esta película es un caso de discriminación indirecta. No sé si la habéis visto, también está muy bien. Es el caso real de 3 mujeres fuera de serie negras en los años 60 en Estados Unidos, que, imaginaros, mujer negra y en Estados Unidos en los años 60, que consiguen estudiar primero. Y son tan fenómenas que las contrata la NASA. ¿No? Y resulta que en un momento de la película, pues dicen que hay un puesto de trabajo, que una de ellas es la persona más capacitada para ese puesto y ella lo quiere. Pero ¿qué pasa? Que una de las condiciones para acceder a ese puesto es ser ingeniero. Y en aquella época las personas negras en Estados Unidos no podían estudiar ingeniería, lo tenían prohibido. Entonces ella, ¿qué hace? Como una fenómena, demanda a Estados Unidos, gana y estudia ingeniería
y accede al puesto. Eso es un caso de discriminación indirecta. ¿Por qué? Porque en las bases del puesto no ponía las personas negras no pueden acceder. Ponía pero ponía un requisito que las personas negras no podían cumplir, que era ser ingeniero, ¿no? Es un caso de discriminación indirecta. Sobre la discriminación directa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que debe existir una diferencia de trato entre personas que se hallen en situaciones análogas o similares, notablemente. Luego, bueno, está la discriminación laboral del 314. Lo que pasa es que este artículo está mal redactado y nunca se aplica. Lo que no quiere decir que una persona que sufra discriminación en el ámbito laboral no pueda acudir al resto de artículos para resarcirse de sus derechos. Discriminación en los servicios públicos. Por ejemplo, una chica gitana que va a pedir una beca y la persona que le va a dar la beca odia profundamente a la persona gitana y no le tramita la beca. Ahí tenemos una discriminación en servicios públicos. O, yo qué sé, un chico gay que va a entrar a... Bueno, hubo un caso, ¿no? De una mujer que por Airbnb tenía alquilaba su casa, ¿no? Por Airbnb, por días y tal. Y entonces uno queda con los chicos que le habían alquilado, con el chico que le había alquilado la casa y cuando ve que es una pareja gay, o sea, que son dos chicos, dice que no le alquila la casa que a ella, que no, que a dos gays, que no sé qué. Bueno, eso sería una discriminación en el ámbito profesional o empresarial, ¿vale? La discriminación en los servicios públicos también se puede dar a entidades. Imaginar una entidad pues, de personas migrantes que no le dan una subvención porque quien se la tiene que dar es xenófobo y no se la da. Pues ya sería una discriminación en los servicios públicos hacia una asociación. ¿Vale? Aquí tenemos ejemplos a través de sentencias. Condena a un comerciante que se negó a vender a un coche por una persona por ser negra. Y además el tío lo dijo así. O sea, no se cortó un pelo. Aquí no se vende coche a negro, le dijo al hombre. Eso le dijo y se quedó tan tranquilo. Pues lo condenaron. Porque eso es un delito. El problema es que hay víctimas, como decía al principio, que no saben que eso es un delito. O que no te dejen entrar en un sitio por ser gay o por ser negro, por ser musulmán, o que te echen de un sitio por ser lesbiana o por ser yo qué sé, de Afganistán, ¿no? O sea, esos son delitos. Y la gente pues se limita a pedir el libro de reclamaciones y ya está. ¿Cómo se prueba esto, no? ¿Cómo se prueba que he sido víctima de un delito de odio? Porque, como estamos diciendo, es un delito cometido por un prejuicio. Un prejuicio es una cuestión interna de la persona. ¿Cómo demuestras tú que esa persona lo ha hecho por un prejuicio? Es complicado. Entonces, para eso están lo que se llama indicadores de polarización, que son indicios que nos van a dar la pista de que lo que ha hecho esa persona contra mí lo ha hecho por quien soy yo. ¿Ah? Me ha elegido no porque tengamos ningún problema, ninguna disputa, no. Ni siquiera por mi nombre y apellido, porque a lo mejor no me conoce de nada, sino porque ha visto quién soy, o sea, a qué grupo humano pertenezco y va por mí. Percepción de la víctima. Primero, vamos a ver, o sea, que la víctima haya percibido que lo que le ha pasado ha sido por sus características. Pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo minoritario, ¿no? Porque encima la víctima, pues sea musulmana, sea extranjera de no sé qué país, o gay, o lesbiana, o discapacitada, o lo que sea. Expresiones o comentarios o cometer el hecho. Ya visto, bueno, el último ejemplo que he puesto, aquí no se venden coches a negro. Aquí lo tienen, ¿no? Existencia de amenazas previas, ¿no? Si claramente había tatuaje o estética del autor de los hechos. Pues imaginaros que llevaba una esvástica o algo así, ¿no? Pues propaganda, estandarte o banderas de carácter ultra que llevara. Antecedentes policiales del sospechoso, porque a lo mejor no es la primera vez que lo detienen por algo así. Es que, bueno, por ejemplo, esto es un tatuaje de odio clarísimo, ¿no? Luego, relación del sospechoso con grupos ultras de fútbol, porque ya sabemos que los grupos ultras de fútbol hacen de todo menos bien el fútbol. Lo que se dedican es a montar camorra y tal. Luego, lugar donde se comete el hecho, proximidad a un centro de culto, etcétera. Relación del sospechoso con grupos o asociaciones caracterizadas por animadversión a determinados grupos. Fecha de comisión señalada para el grupo afectado. Por ejemplo, el Día del Orgullo LGTBI, pues que se dediquen a pegarle a la gente que está manifestándose el Día del Orgullo. O para el autor de los hechos, ¿no? Que el día del cumpleaños de Hitler, que es el 20 de abril, pues lo celebren pegándole a las personas que ellos le tengan odio, ¿no? O contra los grupos minoritarios. O agresiones aparentemente gratuitas, ¿no? Cuando no se sepa por qué ha pasado. 88HH Hey Hitler, ¿eh? Significa. Por eso es muy bueno o sea, es conveniente que cuando una víctima vaya a denunciar,
diga todo lo que ha visto, aunque no lo entienda, porque la policía sí lo entiende. Por ejemplo, alguien que haya visto, pues tiene una camiseta 88, la víctima a lo mejor no sabe lo que significa, pero la policía sí. Entonces, hay que decirle todo a la policía. Luego, también, ¿cómo se prueba? Pues la pericial de inteligencia. Esa pericial es una pericial que hace la Policía Nacional y es precisamente para desentrañar lo que significan los símbolos, ¿no? Para que el juez pueda ver que 88 significa Heil Hitler. O hay un manual de simbología de odio de la Policía Nacional que viene un montón de símbolos, ¿ah? y, de odio, ¿ah? Y banderas y todo eso. Testificales, como cualquier en otro delito, investigación de hechos graves, ¿no? Hay veces que pasan unas cosas terribles y no se sabe por qué ha pasado, por lo mejor detrás de ese hecho grave hay un motivo discriminatorio. También rastrear en perfiles de redes sociales, porque a lo mejor esa persona que ha cometido un delito de odio, pues, pues por redes sociales es raro que no diga barbaridades. ¿Ah? Y también, bueno, pues grabaciones de audio, de vídeo, fotos, documentos sobre los hechos denunciados y cualquier medio de prueba de los admitidos en derecho, ¿vale? Y luego, bueno, pues ya llegamos a la parte de las definiciones, ¿no? Racismo, ¿qué es el racismo? Pues el racismo es una ideología basada en la superioridad racial. El racismo consiste en caracterizar a un conjunto humano mediante atributos naturales asociados a su vez con características intelectuales y morales aplicables a cada individuo relacionado con este conjunto y a partir de ahí adoptar algunas prácticas de interiorización y exclusión. Es decir, bueno, esta persona porque tiene la piel negra es más bruta, más ignorante, es inferior, no tiene capacidad para aprender, etcétera, ¿no? O sea, es virtud de esas características propias de esa persona o de ese conjunto de personas, darle considerarlas de alguna manera, ¿no? Darle unos rasgos determinados y siempre negativos, claro. Hay varios tipos de racismo, ¿no? El racismo biológico es el menos tolerante. Entiende que una raza es biológicamente superior. Primero, las razas no existen. La raza es un término racista. Lo que existe es que hay personas que, por su situación geográfica, han adaptado a lo largo del tiempo su piel y su anatomía y su fisionomía a las condiciones del medio, ¿no? Para eso es bueno leerse a Darwin, porque eso viene de ahí. Y eso es nada más, por eso las personas de África tienen esa piel, porque hace mucho calor, o las personas del norte de Europa son muy blancas porque tienen otro clima, etcétera, ¿no? Bueno, pues el racismo biológico sostiene que hay razas que son biológicamente superiores a otras, ¿no? Y que los miembros de otras razas no tienen que tener ningún derecho y que deben ser excluidos totalmente de la sociedad. Incluso apuestan por segregar físicamente a las personas, ¿no? Luego tenemos el racismo etnocentrista. Este racismo está basado en la superioridad cultural, por lo que se asume que otros grupos diferentes son una amenaza cultural contra la cultura supremacista, esta suprema, ¿no? La cultura superior, ¿no? En este tipo de racismo no hay derecho a la igualdad y se cree que las personas que son de una raza diferente deben someterse al grupo predominante. El rechazo de costumbres, creencias, comportamientos, religiones, lenguas de otros grupos étnicos son actitudes recurrentes en este tipo de racismo. Es un racismo simbólico, ¿no? Luego, este racismo simbólico aboga por el derecho a la igualdad, pero con matices. Bueno, yo no soy racista, pero, ¿no? Ese es yo no soy racista, pero, ¿no? Por ejemplo, tú puedes vivir como quieras, pero en tu gueto, ¿no? Mientras que tú no te salgas de tu zona, de tu barrio, pues a mí me parece muy bien. Yo no tengo nada contra los moros, pero mientras que se queden en su sitio, ahí en su barrio, está muy bien. Eso es un racismo simbólico, porque a lo mejor, o sea, tú dices, yo no tengo nada contra la religión islámica, ni tengo nada con el color de piel de esta gente, pero a mi barrio que no vengan, que se queden en el suyo. ¿eh? Eso es un racismo simbólico que provoca segregación cultural y distanciamiento, ¿no? Incluso por ejemplo, las personas gitanas ya hay denunciado el racismo escolar. O sea, que es que hay colegios que solamente hay niños y niñas gitanas. ¿Por qué? Porque el resto se ha ido. O sea, le han dejado, lo han aislado por ser gitano y solamente están personas, o sea, niños y alumnados gitanos.
por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de personas puede tener esa mentalidad. No, no, yo no tengo nada contra los gitanos, pero en mi hijo, que no, o sea, en la clase de mi hijo no. O sea, o mi hijo en clase de gitanos no. Los gitanos en sus clases, en sus barrios, en sus historias, ¿no? Igual los moros en sus barrios, los negros en sus barrios, etcétera. El racismo aversivo es un tipo de racismo sutil porque empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de los comportamientos racistas. En el racismo aversivo se pretende que la igualdad de derechos y la libertad para que cada grupo viva su cultura. Las actitudes racistas se producen mediante la distancia con la otra persona. Es decir, yo no soy racista, pero con esta gente no quiero nada. Es como lo otro, ¿no? El racismo simbólico era decir, ellos en su lado, pero esto es decir, yo no quiero, o sea, yo no soy racista, pero yo con esta gente no voy ni a comprar patatas al kiosco, ¿no? Y luego tenemos la xenofobia. La xenofobia viene, como sabéis, del griego xenos, que significa extranjero, y es rechazo a todo lo extranjero. En principio no tendría que tener connotaciones raciales o culturales, sino que se basa en el rechazo a cualquier persona por el hecho de no compartir el origen, por ser de otro país, de otro lugar. La xenofobia no tiene por qué ver con el aspecto exterior de una persona, aunque en sociedades específicamente blancas, como por ejemplo la española por ahora, se establece la creencia de que las personas racializadas son personas migrantes, ¿no? Ese prejuicio, ¿no? Lucía Bobbio dice que ella muchas veces le han preguntado cuando un tío que quería ligar con ella en el bar, no sé qué, ¿tú de dónde, de qué país eres, ¿no? Y decía, yo de España. Pero como ella tiene la piel que no es blanca, ¿no? Que más bien mestiza, tal, pues se supone que una persona o una persona negra no puede ser española. Y hay muchas personas negras españolas ya, o personas chinas españolas, que están hartas de que le pregunten tú de dónde eres, ¿no? Como le pasó a este al del diario, que era ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, que le dijeron, no, porque y dice, yo nací en Valladolid, yo nací en Valladolid, ¿no? Pero se presume que una persona, por sus rasgos, es de otro país, ¿no? Y entonces, y eso da lugar a la xenofobia, porque a mí me pasa mucho, mucho, que por mi aspecto, yo, bueno, es que no sé si se ve, pero tengo los ojos claros y la piel y tal, y entonces me hablan mucho en inglés y me confunden muchas veces. Y llego al aeropuerto a una tienda y empiezan a hablarme en inglés y tal. Y ayer estaba en un grupo de trabajo de la Unión Europea para un tema de racismo y xenofobia y tal, y han empezado, y una chica que tal empezó a hablarme en inglés. Por el aspecto, pero claro, en mi caso no tiene la misma connotación negativa, porque en mi caso, pues el ser de piel blanca y ojos claros no me reporta nada malo a mí. Mientras que una persona, si yo fuera negra de ojos oscuros, pues probablemente el que me confundieran con una persona que no es española sí tendría connotaciones negativas, ¿no? La forma xenófoba de actuar estaría basada en el etnocentrismo, es decir, una visión en la que consideramos que nuestro grupo es el centro del universo, ¿eh? Y juzgamos a los demás en base a nuestros valores, nuestros modelos y nuestra definición de vida. Es decir, lo nuestro es lo mejor y aquí que no venga nadie a intentar cambiar esto ni a manchar esto que es nuestro, ¿no? Y ya está. O yo rechazo todo lo que viene de fuera porque lo mío es lo bueno y lo mejor y lo de fuera es malo, ¿no? Y negativo. Luego, bueno, pues la xenofobia en realidad es un proceso de construcción del enemigo, del otro, ¿no? El diferente, el que es de otro país, el que es de otro lugar o incluso de otra ciudad, está mal, o sea, es el enemigo, ¿eh? Porque no tiene nuestros mismos valores, nuestra misma cultura, y nosotros nos tenemos que defender de ese enemigo, ¿eh? Es una manera la xenofobia, hay gente que lo utiliza como una manera de defenderse, muy mal, pero una manera de defenderse, ¿no? Es decir, yo ataco al otro porque yo creo que viene a soliviantar mis costumbres, ¿no? Y a cambiarlas o a imponer sus costumbres, ¿no? Y las mías son las válidas. O simplemente ni siquiera hace falta que la otra persona venga, que se quede en su país, pero yo entiendo que su país, las costumbres son malas, la forma, la cultura es mala y todo es malo, ¿no? Y además es un peligro para mi cultura, para mi país, etc. Y nada más, eso es lo que os quería contar.
cualquier duda, pregunta, crítica constructiva. Ha estado muy bien, Charo. Nos hemos extendido un poquito más de lo que, pero bueno, es Sí, que se trataban muchos temas hoy. Se trataba discurso de odio, los conceptos, y realmente es un tema que abarca mucho. Pero bueno, lo hemos condensado y ya está. Yo le doy la palabra a quien quiera hablar, quien quiera hacer una pregunta. Creo que lo has explicado súper bien, súper claro, con muchísimos ejemplos. Yo te voy a pedir que por favor nos pases, si puedes, o el PowerPoint o por lo menos las películas para poder tenerlas un te poco. voy a pasar el PowerPoint, Vale, ¿vale? vale. Pues yo te lo agradezco que nos pases el PowerPoint y nada, yo darte las gracias como siempre por tu participación, por estar ahí para nosotros siempre. Decir y hacer mención a que tú, independientemente de que eres una abogada experta en delitos de odio, perteneces como asesora jurídica a la asociación Camira, es una asociación o federación de asociaciones de mujeres gitanas. Por aquí también tenemos a alguien de Facali, que también es de ese colectivo, del colectivo gitano. Y bueno, nada, darte las gracias y ya está. Dejo si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues nada, nos vemos en la siguiente reunión. Parece que no hay preguntas, ¿no? O sí, no veo No. preguntas. Bueno, pues nada, pues un placer y muchas gracias por escucharme tanto rato y, y nada, y nos vemos en otra, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas Muchas gracias. gracias.